Y como sabemos, en el famoso diálogo nacional que sirvió como una suerte de cese del fuego, pues la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, propuso evaluar la posibilidad de subir el salario mínimo vital a partir del segundo semestre de este año. Inmediatamente pues surge la misma discusión de siempre: ¿es o no es conveniente, es o no es positivo en general para la economía y sobre todo para los trabajadores y las empresas la subida del salario mínimo vital? ¿Qué impacto puede tener? Estamos con dos distinguidos especialistas en este tema: Juan Mendoza, que es director de la Maestría de Economía en la Universidad del Pacífico, y Ricardo Herrera, laboralista. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, Juan, ¿cuál es su impresión respecto de cuál va a ser el impacto? En fin, ¿qué impacto tiene una subida considerando el nivel que ya tiene en el Perú el salario mínimo vital? Tiene, me parece, un impacto pequeño, porque muy poca gente está afectada por el salario mínimo, pero es un impacto negativo. En realidad creo que la pregunta para comenzar debería ser si deberíamos conservar este mecanismo de intervención en el mercado laboral, que en diferentes encarnaciones tiene más o menos 100 años y que no ha conseguido ninguno de sus objetivos y constituye más bien una barrera a la formalización, y en el contexto actual confunde a los empresarios, a los inversionistas, porque estamos a pocas semanas de la fracasada ley Pulpín. Más allá de que haya sido buena idea, mala idea o bien o mal planteada, era una iniciativa para tratar de flexibilizar el mercado laboral, tratar de que funcione más el mercado, y el salario mínimo es todo lo contrario. Yo sé que desde el punto de vista de un político, ningún político va a decir que es mala idea aumentar el salario mínimo, pero si vemos la realidad, muy pocas personas están en planilla, 20% de la fuerza laboral. En el caso de las pequeñas y microempresas, más o menos 89% es informal. Entonces, las personas que reciben salario mínimo son muy pocas. Van a ver, si se subiera, se beneficiarían unos cuantos que van a conservar el trabajo y van a recibir una remuneración mayor, y se van a perjudicar muchos porque va a aumentar la informalidad y va a reducirse el empleo formal. Y esto no es solamente teoría económica, sino hay diversos estudios que se han hecho en los últimos 10 años que nos indican que el efecto es negativo. El único argumento podría ser que estas personas tienen más poder adquisitivo y con eso va a aumentar la demanda, pero evidentemente son tan pocos que no es una buena idea en ningún sentido. Claro, yo me imagino que la gran empresa puede subir el salario mínimo si es que tiene gentes en ese nivel, ¿no? Ahí puede haber muchas empresas grandes que... pero el problema, la falla conceptual, es una herencia de la época en que las personas pensaban que planificando se podía asignar recursos en la economía. Es planificación central, que hemos tenido muchísimo nosotros hasta 1990. Y no se puede legislar un precio, no se puede legislar un aumento en la productividad. Un empresario en una economía libre le sube el salario a quien es más productivo, a quien es más eficiente. Le conviene hacerlo, porque si no lo hace, la competencia se lo va a llevar. No estamos en la América Central de los años 30, en que había un solo empleador, la United Fruit, y por lo tanto tenía el poder monopólico en el mercado laboral, y no había alternativa para los trabajadores. Los trabajadores tienen muchas alternativas. Y esta es otra manifestación más que a través, yo sé que los abogados siempre tienen buenas intenciones, pero con una ley no podemos cambiar la realidad. En todo caso, si es tan buena idea, ¿por qué no lo subimos a 2.000 soles, a 2.500? Si funciona. No funciona en ningún lugar. Tenemos cantidad de evidencia. Esa es una manera de llevar el argumento, de hacer ver claro el argumento, ¿no? Si subiéramos el salario mínimo a 2.000, sí, probablemente la mayor parte de las empresas del Perú que tienen gente en planilla tendrían que sacarlas de la planilla porque no podrían pagarlas. No podrían pagarlas, o las quebramos, o las volvemos informales, y es una fantasía imaginarnos que vamos a tener trabajadores que ganan por lo menos 2.000 soles. Aquí tenía un documento de Elmer Cuba, el economista Elmer Cuba, que señalaba que, según la ENAO, el 42.5% de los trabajadores privados, del sector privado, urbano del Perú, gana por debajo del salario mínimo vital. 42.5% está por debajo. Pero son informales. ¿Ah? Precisamente por eso el salario mínimo es una barrera a la formalización. Porque uno se imagina,
Si yo por ley puedo hacer que, digamos que la productividad es tal que el salario debe ser 100, y yo saco una ley para que sea 150, ¿de dónde va a sacar el empresario para pagarle los 150 si el trabajador solo produce 100? Lo que va a pasar es que no va a ser formal, lo va a hacer, lo estamos haciendo lo informal. Evidentemente esta no es la única razón de la informalidad, hay muchas otras, pero no ayuda, ¿no? Bueno, de ahí lo que se desprende, claro, es que o no debe haber salario mínimo, porque además si no hubiera salario mínimo habría un mercado más libre y por lo tanto a la larga mucho más demanda de trabajadores y subirían los salarios, ¿no es correcto? Eso es lo que pasaría. Por supuesto. O en todo caso hay quienes proponen que hayan salarios mínimos diferenciados, por lo menos uno, quizás el salario mínimo para las clases, para las empresas grandes, pero no para las demás, o menores para las demás, o menores en las regiones, donde en las regiones nadie puede pagar salario mínimo, una pequeña, me refiero a una pequeña empresa, ¿no? Ya. ¿No? Me parece que es otra manera de complicarnos la vida. A ver, simplemente eliminar. Claro, yo quería preguntar al doctor Herrera, que es abogado, el problema es que creo que no debe haber muy pocos países en los que no hay salario mínimo, ¿no? Correcto. En el sudeste asiático me imagino que hay varios en los que no hay salario mínimo, pero ahí los salarios han ido subiendo como consecuencia precisamente de la libertad del mercado laboral. Y de la productividad, ¿no? Y de la productividad, bueno, todo va de la mano. Sí, bueno, para comenzar, nuestra Constitución establece que tiene que haber salario mínimo y dice que debe ser establecido en función a una concertación social entre empleadores, trabajadores y Estado. Y por eso el Consejo Nacional de Trabajo es la plataforma ideal para ello, ¿no? Lo que ocurre es que el Consejo Nacional de Trabajo, que tiene una fórmula creada hace un par de años que le ha llamado cláusula gatillo, establece 3 elementos para determinar el monto del incremento del salario, ¿no? Primero costo de vida, segundo inflación y tercero productividad. Y este último factor no tiene, hasta donde tengo conocimiento, mediciones oficiales confiables, ¿no? Entonces, porque como bien dice Juan, si el trabajador produce 100 y el aumento me lleva a pagarle 150 como empresa, evidentemente es una decisión ineficiente económicamente. El tema, creo yo, está... Imposible, ¿no? El tema, creo yo, está en que sí creo que podría haber un salario mínimo diferenciado, porque la ley PYME permite la posibilidad de que justamente el Consejo Nacional de Trabajo acuerde un mínimo vital por debajo de los 7.50. Escuchaba ayer a un economista que decía que, según estudios de Grade, el salario mínimo real en la informalidad laboral, en la PYME fundamentalmente, es 715 soles, o sea, ahí está por debajo de los 7.50. Entonces, elevarlo a 8.10, que es el aumento que se propone, evidentemente es irreal, ¿no? Claro. Ahora, como decía, el 40-42% de los que trabajan en el sector privado general, es decir, no del Estado, a nivel urbano, gana por debajo del salario mínimo. Claro, además hay un estudio del SR del 2004 que dice que por cada 1% de aumento del mínimo vital, 910 trabajadores que están en la frontera de la formalidad en economía de subsistencia, en PYME fundamentalmente, tendrían que pasar a la informalidad. Porque no es que dejen de trabajar, sino salen de planilla, ¿no? Salen de planilla, sí. Claro. Sí, pues, entonces, esto es muy populista en el fondo. Se sigue jugando con una idea, ¿no? Con una ideología, con una idea, pero... Es una fantasía. O sea, yo tengo la libertad de decirlo porque no soy político, pero no tiene ningún resultado. El único resultado que tiene es ayudar a que haya más informales. De hecho, en algunas regiones de nuestro país, el ingreso promedio ronda los 500 soles de los trabajadores. Y en esas regiones, el tener ya el salario que tenemos ahora, el 750, es clarísimamente una valla inalcanzable para que las empresas, esas unidades productivas que están en el promedio, sean formales, porque estamos muy por encima del valor de equilibrio. Y la consecuencia no es que los empresarios van a decir, bueno, o sea, no hay aritmética que nos diga que si alguien produce como 100, le paguemos más. No se puede. La única justificación podría ser la que mencioné hace un momento, que si estamos con un solo empleador, que es el único empleador de la economía, y por lo tanto los trabajadores no tienen alternativa, bueno, el trabajador tiene una productividad de 100 y le paga 50, el trabajador tiene que aceptarlo porque no tiene alternativa. Esa no es la realidad en nuestro país. El otro elemento es que la manera mejor de aumentar los salarios es la economía de mercado, dejar de intervenir en los mercados tanto como lo hacemos, y eso lo sabemos. Lamentablemente no hemos aprovechado tanto los beneficios de eso, pero sabemos desde el 90. Hasta el 90 hemos tenido cantidad de intervenciones, había muchas más cosas, y el progreso que hemos tenido ha sido precisamente por dejar de operar los mercados. Y en los últimos años, lamentablemente, hay muchas otras intervenciones, aparte del salario mínimo, en el mercado laboral. La nueva Ley General del Trabajo me parece que
pende como una espada de Damocles sobre los empresarios y sobre el empleo formal. Y eso es algo ese es el asunto de fondo que debe estar discutiéndose. Y sobre todo ahora que estamos a puertas de una elección general, esto confunde más a los empresarios. Se dio un cuadro, un gráfico, no sé si en el Comercio el día de hoy, que precisa el salario mínimo en varios países como porcentaje del PBI per cápita, me parece. Sí, es algo como porcentaje del PBI. El Perú es uno de los que los tiene más alto en América Latina, ¿no? Solamente es superado, creo que por los países bolivarianos, que por supuesto están fuera de la economía de mercado. Creo que Ecuador y no sé si Bolivia. Y Bolivia, ¿no? sí. Tienen digamos, pero todos los países más o menos normales que están en una economía de mercado relativamente funcional, pues están por debajo del Perú. Es decir, el Perú se acerca a una economía socialista en ese tema. Por supuesto. En Chile el salario mínimo es más o menos 1/3 del PBI per cápita, porque no se puede comparar el salario en dólares, porque la gente gana distinto en diferentes países. Ya con el salario que tenemos ahora estamos en 68% del PBI per cápita. 68%. Si lo llevamos a 810, ese es nos va a poner en casi 80% del PBI per cápita, que nos pondría en el nivel más alto de América Latina. Entonces no es cierto que nuestro salario mínimo sea muy bajo. O sea, para comenzar es mala idea, ¿ya? Pero ya el que tenemos es una barrera, causa problemas. No va a tener mucho efecto porque ya casi todo el mundo es informal ahora, especialmente en los segmentos que estarían más afectados, los segmentos de la pequeña y la mediana empresa. Sí, pues. Yo sé que está en la Constitución, la mejor idea es no aumentarlo. Bueno, yo sé que se deben cambiar las leyes, no sé, pero no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia. Cuando algo no funciona, creo que se debe cambiar. O en todo caso, quizás concretar este proyecto de ley que vino en el cuarto paquete reactivador del Ministerio de Economía y Finanzas, que está pendiente de discusión en el Parlamento, de permitir la posibilidad de pagar un bono no salarial, ¿no? Franja no salarial se le llama en Europa, que es hasta el 20% del sueldo del trabajador sin costo laboral, o sea, con carácter no remunerativo, ¿no? Yo creo que esas son fórmulas imaginativas para tratar de, con la ley de oferta y demanda laboral, mejorar los sueldos de los trabajadores. Eso ha sido cuestionado por los laboralistas prosindicales, ¿no? Diciendo que eso puede llevar a una reducción del sueldo del trabajador. Claro, pero si se le hacen un cálculo ahí, no recuerdo bien cuál era el cálculo. Pero si se establece claramente que es para mejorar el ingreso, como ocurrió en su momento en 2005 con los vales de alimentos, que son una alternativa también de mejora salarial en la práctica, se puede evitar ese uso indebido, ¿no? En alguna cuenta yo creo que hay que pensar en qué medida atacamos el problema de fondo, que es la informalidad del mercado laboral, ¿no? Y salimos de una ley Pulpín, que fue un buen intento pero fallido, en el cual pretendía atacarse, creo yo, eficientemente el mercado juvenil, ¿no? Ese nivel etario de 18 a 24 años, donde tienen 9.2% de desempleo frente al 4.4% promedio nacional. Y lamentablemente pasamos ahora a una propuesta que puede ser, yo creo, más populista o electorera que otra cosa, ¿no? Y bueno, y el tema de fondo, que es la informalidad, en fin, la necesidad de una verdadera reforma laboral, claro, se aleja desde la derogación de la ley Pulpín, la manera como fue rechazada y todo lo demás. Pero eso hay que afrontarlo, hay que abordarlo un día. ¿Cuál podría ser una fórmula, digamos, que suponga flexibilizar el mercado laboral y al mismo tiempo que los trabajadores puedan ganar en este asunto? A ver, puede haber medidas, creo yo, de alto impacto inmediato, ¿no? Por ejemplo, crear lo que se ha venido discutiendo hace algún tiempo ya, que es el ISO laboral. ¿A qué me refiero con esto? Pensar en la posibilidad de que si tenemos como escenario a nivel de pymes, donde hay mucha mano de obra, pero altamente informales, 96% de ellos son informales, sobre todo de microempresa, que son en un 60% teniendo como único cliente el Estado, y que el 40% de las compras públicas tienen que ver con las pymes. ¿Por qué no exigirles a las pymes, así como que saquen su RUT para inscribirse en el registro de proveedores del Estado, que pasen una auditoría laboral? Para poder ser proveedores del Estado. Ya, está bien. Porque creo que de esa manera el microempresario que tiene cierto nivel de formalidad, porque por lo menos tiene su rubia, perderá. Sí, pero si tienes un sueldo mínimo alto, claro, y tienes además otros costos no salariales que abordar, que afrontar,
entonces simplemente no lo va a poder hacer, no se va a poder formalizar laboralmente. Pero, por ejemplo, a nivel de costos Pero laborales... es una manera es una medida complementaria, digamos, a una ley MIPES que no... Claro, y como decía, la ley de pymes permite la posibilidad de que el Consejo de Trabajo acuerde un mínimo vital especial para la microempresa. Ajá. Entonces podríamos bajarlo de 7.50 a 7.15, que es aparentemente el real mínimo vital en la informalidad laboral, ¿no? Ajá, interesante. Y quería decir, si me permites, yo creo que no hay una solución mágica a la que aumente la formalidad laboral, porque es un problema de baja productividad, es un problema que tiene dos razones, ¿no? Primero, la baja educación de la fuerza laboral, que es una cosa de largo plazo, y la poca capacitación en el trabajo. Y es un círculo vicioso, porque tenemos estas inspecciones, multas, que son mucho más problema que lo que quería atacar la ley Pulpín. En eso tengo una discrepancia, porque, por ejemplo, la CTS, la gratificación, cualquier empresario sabe que es parte de la remuneración, los trabajadores también lo perciben así. Sí, pero si tienes un salario mínimo... No, el salario mínimo es terrible, No, pero creo que de manera... Eso de decir, mantengo la gratificación o la CTS, eso para una persona que está muy pegada al salario mínimo es bien difícil, porque... No, el salario mínimo... Es un piso, digamos, alto. El salario mínimo debe eliminarse, pero esos son compensaciones que... A ver, ¿qué cosa es un sobrecosto? Un sobrecosto es algo que el empresario lo paga y el trabajador no lo recibe. Ese es un sobrecosto. Cuando yo tengo CTS, se lo estoy acumulando en un fondo. Sobrecosto es, por ejemplo, lo que tenemos en la salud y en las pensiones. ¿Por qué? Las comisiones que se pagan por las pensiones se van a un tercero. No se van ni al trabajador, lo que paga el empresario no lo recibe el trabajador. Ese es un sobrecosto clarísimo que lo podemos eliminar cuando queramos. Y otro sobrecosto bien importante es la manera en que proveemos salud en nuestro país tan ineficiente. 9% de descuento sobre la remuneración para una calidad tan mala de salud no es buena idea. Creo que esas cosas se pueden ir haciendo mejor, pero la solución de largo plazo es evidentemente dar más libertad a los empresarios y a los trabajadores para que la oferta y la demanda en el mercado de trabajo determinen el salario de equilibrio. Y tanto el exceso de regulación, y creo que el salario mínimo es un ejemplo meridiano de eso, es una barrera que tenemos que salir del pasado, ¿no? Entendernos que... Cambiar de paradigma. O sea, una lección del siglo XX es que la planificación central es un fracaso completo. Y el corolario de esa lección es, necesitamos más planificación central. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Sí, pues, lamentable. Además, si hubiese un mercado laboral libre, flexible, habría mucho más trabajadores formales y por lo tanto la base de trabajo de las organizaciones sindicales sería mucho mayor, tendría mucho más afiliados. Y en el largo plazo aumenta mucho más la productividad. Asociamos la negociación colectiva a la productividad y fomentamos la negociación, digamos, los incrementos de productividad vía negociación colectiva, se podría fortalecer la negociación colectiva dentro de un parámetro productivo, digamos, ¿no? En fin, hay muchas cosas que hacer, pero hay que cambiar de paradigma. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación en la Hora N. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan Inchaustegui, alto dirigente de Acción Popular. Regresamos.